Muy bien, excelente. Tengo dos anuncios antes de que miremos la palabra del Señor. El primero es agradecerle a todas las personas que estuvieron colaborando para el evento evangelístico que tuvimos. El requisito es que usted quiera aprender de la palabra del Señor y que pueda venir dispuesto a conocer más acerca de la palabra. Entonces, próximo domingo, 9 de la mañana, nos va a ayudar muchísimo que lleguemos a tiempo, porque como pueden darse cuenta, estamos 9 a 10, cortico el tiempo, y ahí tenemos que tener un tiempo de comunión. Entonces, si llegamos a tiempo a las 9, podemos comenzar a las 9 y nos rinde con todo. ¿Eso es todo? ¿Algún otro anuncio? ¿Estamos bien? Bueno, listo, iglesia. Si me permiten orar una vez más, por favor oremos y pidamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Padre, gracias, porque esta mañana nos permites mirarte a ti, porque nos permites mirar tu palabra y porque estoy seguro que tienes un mensaje para todos nosotros, mi buen Señor. Gracias que eres un Dios que escucha, que inclina su oído a nuestra oración, mi buen Señor, que está acá presente con nosotros. Pero también te damos gracias que eres un Dios que habla, que eres un Dios que se ha revelado a nosotros. Eres un Dios, mi buen Señor, que nos ha dado de su palabra y nos ha dado, Padre Santo, a su Hijo. Y hoy queremos escucharte. Hoy anhelamos escucharte. Hoy anhelamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, mi buen Señor. Que hable a nuestras vidas, que hable, Padre Santo, a nuestro ser. Y que permitas que hoy seamos transformados por tu palabra y podamos conocer más de ti. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Ageo es un libro que espero haya estado hablando a sus corazones en los últimos 2 domingos. Sé que lo ha hecho a mi vida profundamente. No es un libro de motivación personal, no es un libro de vas a cumplir todas las metas que tienes propuestas este año. Es un libro de un llamado de un Dios amoroso y santo a un pueblo que ha perdido la prioridad de Dios. A un pueblo que se le ha olvidado que Dios es lo más importante en sus vidas y que se han distraído por completo en los afanes, en la reconstrucción de sus casas y en sus propias vidas. Y durante todo el libro de Ageo, Dios ha estado dando profecías a través del libro de Ageo. Vamos en 2 profecías que había dado a Ageo y hoy tenemos las últimas 2. Y si se recuerdan, los llamaba primero a considerar sus caminos. Dios en su infinita bondad, cuando nosotros sus hijos nos alejamos de Él, no nos deja ahí tirados. Eso es especial de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, Dios no se queda solamente diciendo como que, bueno, te fuiste, no hay problema, vete. Dios nos ama de tal manera que Él empieza a mover circunstancias a nuestro alrededor, que empieza a poner dificultades a veces en nuestras vidas y que puede llegar a un punto donde estamos desesperados y todo aquello por lo cual nos fuimos alejados de Dios no satisface, no guía, no hace y nos volvemos y decimos, ¿qué está pasando? Carlitos nos decía hace 2 semanas, consideren bien sus caminos.
Consideren por dónde están andando y vean qué resultados les están viniendo. Decíamos que como iglesia, era un momento en que Dios nos decía a nosotros como iglesia, consideren sus caminos, consideren cómo están viviendo, consideren los frutos de lo que han venido haciendo y vean que yo los estoy llamando a volver a ponerme a mí como prioridad en sus vidas. Y ese fue el gran llamado del primer mensaje de Ageo. Pónganme de nuevo como su prioridad. Que yo sea el número uno. Vuelvan a reconstruir el templo del Señor. El pueblo había vuelto a la ciudad, estaban reconstruyendo sus casas, pero el templo de Dios había quedado olvidado por 14 años. Y ahora necesitaban volver otra vez a construir el templo. ¿Saben qué es lo hermoso en Ageo? Que es una de esas ocasiones donde uno ve que el pueblo de Israel escucha y obedece. Y uno como que, ay, qué bueno. Después de leer y leer y leer tantas páginas donde profecía tras profecía no obedecen, en Ageo obedecen y Dios comienza a bendecirlos. Hace 8 días, entonces veíamos que cuando Dios ve que estamos obedeciendo, también nos anima a perseverar. Que Dios conoce nuestro corazón, que se desanima y que se va para un lado, pero que Dios conoce eso y que nos da ánimo, nos manda a trabajar y a esforzarnos. ¿Pero por qué? Porque Él está con nosotros. Y el día de hoy yo quisiera hablar de los últimos 2 mensajes que tiene el profeta Ageo para nosotros. Y son importantes, créame que son importantes para nosotros. Hoy es 28 de enero, ¿cierto? Ya nos encontramos terminando el primer mes de este año. Y en este punto es donde usted empieza a mirar todos los compromisos que hizo en enero primero. ¿Cuántos le quedan todavía? ¿Cuántos siguen todavía con esos compromisos que hicieron con su familia, con su salud, con el tiempo, con disciplinas para acercarse al Señor? ¿Cómo van con esos compromisos? Ya enero 28 es donde uno dice como que, uy, las primeras 2 semanas estuvieron súper bien, pero esta última semana no fue tan bueno. Se me acumularon varios días atrasados del plan de lectura, no tuve el tiempo que quería tener y uno como que empieza a pensar, oiga, esto es difícil. Mantener esos compromisos, mantener esa prioridad, mantener esta búsqueda de Dios no es sencilla. Reconstruir no es fácil. Restaurar no es sencillo. En especial porque toma mucho tiempo y toma mucho esfuerzo. Y nosotros somos una cultura acostumbrada a no pensar en el mañana. Nosotros siempre somos una cultura de necesidad, de lo inmediato, de resolver lo que está ahorita aquí encima y no pensamos en lo que va a venir en algunos años. Y nos cansamos, nos decaemos, nos rendimos. Eso pasa con todo. Pasa con la dieta, pasa con el ejercicio, pasa con el propósito de leer más. ¿Y sabe qué es lo triste de eso? Que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ese tipo de situaciones. Y simplemente va pasando el año y llega un momento donde usted deja de esforzarse. Donde dice como que, ya no la logré. Ya me toca esperar hasta el 1 de enero del otro año. Ya no terminé el plan de lectura, ¿yo para qué leo más? No, ya fue muy difícil, ya me medí esta mañana en la pesa y voy a pedir una pizza porque ya no quiero más. Y nos rendimos y nos convertimos en una cultura que no logra ese tipo de cosas. Y estaría normal si fueran cosas sencillas de esta vida que pasan y dejan de ser. Pero ¿sabe qué? Ageo nos llama a reconsiderar algo muy importante. Y es que nosotros no podemos tener ese tipo de actitud con Dios, con lo más importante en nuestras vidas, con aquel que sostiene todo lo que somos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Ageo es un llamado de atención para la iglesia a decir, vamos a perseverar y vamos a perseverar hasta que el templo esté construido, hasta que se termine por completo. El templo no se construyó de la noche a la mañana. De hecho, nosotros hemos visto hasta ahora nada más 2 meses. O sea, llevaban 14 años sin hacer nada. Dios los llama la atención, comienzan a construir, pasa 1 mes y ya Dios les da un mensaje de ánimo. Imagínense eso. Ha pasado 1 mes de trabajo y Dios dice, no, toca animarlos y les da el primer mensaje de ánimo. Este segundo mensaje viene otro mes después. Han pasado apenas 2 meses. ¿Sabe cuánto tiempo le va a tomar al pueblo de Israel restaurar el templo de Dios? 2 años. 2 años. 2 años de no dejar de trabajar. 2 años de poner a Dios como prioridad. 2 años de poder
llevar la roca, sacar la madera, ir y construir el templo. 2 años. Pero si se rendían en algún momento de esos 2 años, no iban a poder reconstruir el templo de Dios. Yo quiero decirle algo esta mañana antes de que arranquemos con nuestro texto, y es esto: Dios anhela que como iglesia y como individuos restauremos esa prioridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero no se va a construir ni se va a restaurar de la noche a la mañana. Y si usted piensa que porque falló una vez, que porque tuvo pereza esa semana, ya no vale la pena hacerlo, le digo algo, está muy equivocado. Necesitamos perseverar hasta que esto sea restaurado. Esa es la meta y ahí es donde debemos llevar. ¿Cómo nos va a ayudar el Señor? Bueno, hoy hay 2 palabras muy importantes. Esas palabras que nos van a llevar hasta el final. ¿Cuáles creen ustedes que serían? Para algunas personas dicen, no, para cumplir una meta se necesita disciplina, se necesita motivación, se necesita perseverancia. Y mire que hay 2 palabras que yo veía en Ageo y decía, ve, ¿por qué estas 2 palabras? No son comunes, pero son muy importantes: santidad y esperanza. Los últimos 2 mensajes de Ageo tienen que ver con estas 2 ideas: santidad y esperanza. 2 palabras que uno esperaría que no son claves para restaurar, pero que Dios las presenta como supremamente importantes para cada uno de nosotros. Así que acompáñenme al libro de Ageo, por favor, al capítulo 2. Y vamos a ver ahí el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Ageo, capítulo 2, versículo 11. Ya tenemos, ok, sí tenemos aquí. ¿Listo? Quisiera que leyéramos estos primeros versículos. A la cuenta de 3 lo vamos a leer al mismo tiempo. 1, 2, 3. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Vamos hasta ahí. Y no sé si a usted le pasa, pero la primera vez que uno lee este pasaje es como que, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Esto qué tiene que ver con cualquier cosa en esta vida? ¿Cómo así que faldas y carne y vino, inmundo, santo? ¿A qué se está refiriendo Ageo con esto? Y hay algo que tenemos que entender, porque Ageo está dando un mensaje muy importante, pero para la mayoría de nosotros nos pasa por encima de la cabeza por completo. El punto de Ageo acá es un punto de santidad, de qué hace que las cosas sean santas y de cómo percibimos nosotros aquello que es santo delante de Dios. En el Antiguo Testamento, la tribu que estaba a cargo de organizar toda la adoración en el templo era la tribu de los levitas. Y ellos tenían instrucciones de parte de Dios muy claras y muy precisas de cómo debían acercarse a Dios. Cuando estén leyendo la palabra y lleguen a Levítico, ese es uno de los puntos donde uno tiene que nadar con más fuerza, porque es difícil de pasar por ese libro. Porque es regla tras regla de cómo deben coger una cosa, cómo deben coger la otra, cómo purifican algo, cómo no purifican algo. Pero el punto de este libro, el punto de todas estas reglas del templo eran las siguientes: educar al pueblo para que entendieran que el Dios que ellos tenían era un Dios santo. Santo, santo, santo. Apartado de todo lo demás. Que cualquier instrumento que se usara para servir a Dios tenía que ser consagrado, tenía que ser limpio. Que cualquier persona que se fuera a acercar a Dios tenía que ser una persona que estuviera en santidad. Tenía que ofrecer primero un sacrificio por sus pecados. Tenía que ser limpio y entonces podía acercarse a Dios. Y Dios les dice de diferentes maneras: si ustedes hacen ese sacrificio, hacen esto, hacen tal, serán consagrados. Pero también les dice: si una persona toca un animal muerto, en ese momento es inmundo, es decir, no está puro para acercarse a Dios. Si una persona toca a un leproso, ese leproso hace que usted sea inmundo, o sea, no puede acercarse a Dios, tiene que primero limpiarse, tiene que primero consagrarse, tiene que primero estar en santidad. Entonces, piensen lo que está diciendo Ageo acá. La instrucción es a los sacerdotes
sacerdotes. ¿Listo? Entonces, mire la secuencia lógica. Si alguien lleva carne consagrada, ¿qué es la carne consagrada? Es la carne que se ha sacrificado en el templo. Es un sacrificio que se ha hecho. ¿Listo? Entonces, el pueblo de Israel iba, hacía un sacrificio en el altar para Dios. De ese sacrificio, toda la grasa, el hígado y otras partes se quemaban completamente para Dios, pero una parte de la carne era apartada para poder ser alimento para los levitas. Y esa carne era consagrada, es decir, apartada para Dios, era entregada para Él, era muy especial. Así que la cogían y la llevaba, pues ustedes saben cómo eran los vestidos en ese momento, por eso dice en sus faldas, la cogía aquí. Y si iba con esa carne consagrada y de repente rozaba el pan o tocaba el vino o tocaba aceite, la pregunta de Dios es, ¿eso hace que ese vino, que ese aceite y que ese pan queden consagrados? ¿Sean también especiales? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para ser consagrado se necesitaba sacrificio. Para ser consagrado había primero derramamiento de sangre. Sin derramar sangre, sin que la sangre rociara, sin que hubiera sacrificio, no podía ser apartado para Dios. Entonces, solamente por el contacto físico no era algo consagrado. Ahora, mírelo por el otro lado. Ahora les pone la otra cara de la moneda. Si alguien inmundo, recuerda que aquí inmundo no es como que era feo ni que olía mal, sino que estaba no consagrado hacia Dios, que se había contaminado con algo que no era agradable a Dios. Si esta persona, en este caso, se había contaminado por tocar un cadáver, luego toca cualquiera de esas cosas, toca el pan, toca el vino, toca el aceite, incluso toca la carne consagrada, ¿qué pasa? Quedará inmunda. Piénselo de esta manera. Imagínese que usted está en su cocina y está haciendo jugo de mora. ¿Listo? Tiene jugo de mora, le echa la morita, le echa el agua, le echa el azúcar y la prende, pero se le olvidó tapar bien la licuadora. ¿Y qué pasa cuando uno se le olvida tapar bien la licuadora? ¡Pum! Ese jugo sale y se derrama por absolutamente todos lados, todos lados. Y entonces usted tiene un trapito blanco, blancox, supremamente blanco. Usted ya lo había hervido la semana pasada, lo puso en cloro media hora, lo secó al sol, ese trapito está perfecto. Y ese trapo usted lo va a usar para limpiar el reguero del jugo de mora. Entonces, el momento en que usted coge ese trapo blanco y puro y toca todo con lo que tiene el jugo de mora, ¿qué pasa con ese trapo? Queda sucio, queda sucio. O de pronto el trapo como que toca el jugo de mora y ¡shum! Mágicamente todo eso se limpia. No, si existiera eso, sería millonario el que se invente esa manera de limpiar. Ese trapito blanco se contamina. El pecado contamina, porque necesita primero haber un sacrificio para haber limpieza. Y usted dirá, ¿y qué? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo y a mí? ¿Qué me importa? No entiendo eso qué tiene que ver con mi relación con Dios. No entiendo eso qué tiene que ver con lo que Dios quiere de mi vida. Bueno, déjeme explicárselo. El pueblo de Israel tenía un gran problema y nosotros también. Y era el problema de creer que porque eran el pueblo de Dios y estaban cerca de las cosas sagradas de Dios, no importa lo que ellos hicieran, iban a estar siempre consagrados para Dios. No importa si ellos no estaban dedicando sus vidas a Dios. Si había un templo, si había un sacrificio, con ir al templo, con hacer el sacrificio, estaban bien. No importaba si de pronto había idolatría en medio del pueblo de Israel o si había perdido la prioridad Dios en medio de sus vidas. Ellos pensaban que por estar cerca de las cosas santas, eso me iba a mí a santificar. Y no hay mentira más grande que esa. Podían hacer todos los sacrificios, podían hacer todas las cosas posibles, pero no iban a ser santos delante de Dios. Miren lo que les dice Dios en Ageo 2:14. Entonces volvió a hablar a Ageo y les dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Dios les dice esto.
no crean que lo importante es reconstruir este edificio. Este edificio es una señal de lo que hay en sus corazones. Y si ustedes no cambian lo que hay en sus corazones, por más que me adoren y digan y hagan, a mis ojos serán inmundos. Isaías lo pone de una manera aún más contundente. Isaías es mucho más antes de Ageo. Y no le está hablando a Jerusalén, sino a Israel en general. Pero lo que les dice es exactamente la misma idea de lo que está explicando Ageo acá. En la época de Isaías, el pueblo de Israel seguía adorando a los Baales, estaban lejos de él, pero al mismo tiempo, seguían yendo al culto, celebraban la Semana Santa, hacían muchas cosas que supuestamente eran para Dios, pero más porque era su cultura. Y mira lo que les dice Dios a ellos. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? Que pisoteen mis atrios. Miren lo que les dice. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad de asamblea solemne. Sus lunas nuevas, sus fiestas señaladas, las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esto es terrible, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé, sus manos están llenas de sangre. Terrible, ¿no le parece? Aquí está el pueblo pensando que la están sacando del estadio, porque van al templo, porque celebran las fiestas, porque están llevando toros y machos cabríos y un montón de sacrificios delante de Dios. Pero Dios les dice, todo lo que hacen me disgusta, no lo quiero, odio que se reúnan. ¿Ustedes pensarían eso como que Dios le diga a la gente, no quiero que se congregue? No vayan. O sea, estoy aborreciendo que usted vaya a la iglesia y que se congregue en este momento. Y el pueblo dice, pero ¿cómo así? Luego no se supone que lo que teníamos que hacer era ir al templo. No se supone que lo que teníamos que hacer era traer una ofrenda a Dios. Y Dios dice, no, me están pisoteando, es inmundo delante mío. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y les dice entonces en el versículo 16, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien y busquen la justicia. Reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Y miren lo que les dice, me encanta. Esto es Isaías 1:18, si no lo tienen en mente. Isaías 1:18 dice esto: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Vengan, acérquense, quiero negociar con ustedes. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Entonces, pare un segundo y vea qué es lo que quiere Dios. ¿Quería Dios que el pueblo de Israel tuviera un templo? La respuesta es sí. ¿Quería que les entregaran sacrificios y ofrendas? La respuesta es sí. Pero no era lo único que quería. Dios quería que ese templo, que esas ofrendas, que ese sacrificio viniera primero de corazón. ¿Y cómo demostraba el pueblo de Israel que de verdad tenían un corazón dispuesto a Dios? En santidad para Él, siendo apartados para Él, colocando a Dios en primer lugar, dándole prioridad delante suyo. La santidad era necesaria.
Y uno dice, pero no la tengo. ¿Y qué hago si yo no la tengo? ¿Qué hago si yo no soy santo? Y gracias a Dios por lo que dice al final en Isaías. Bueno, Dios dice, pues negociemos, vengan, razonemos. Yo sé que ustedes en este momento están fallando. Y usted se puede hacer esa pregunta hoy y decir como que, oiga, es verdad, no estoy fallando a Dios, ¿qué hago? Dios dice, vengan, acérquese. Yo voy a lidiar con su pecado. Yo puedo purificarlo, yo puedo santificarlo. De hecho, es quizás una de las cosas que más me sorprenden de los evangelios. Cuando usted lee acerca de Jesús y Jesús llega y se acerca a un leproso, según el código levita, ¿qué tenía que pasar con Jesús si Jesús tocaba al leproso? Jesús hubiera quedado contaminado, Jesús hubiera quedado inmundo. Pero lo sorprendente en el evangelio es que cuando Jesús toca al leproso, ¿qué pasa con el leproso? El leproso queda limpio, queda completamente limpio. Mire lo que dice Marcos 1:20. Un leproso, rogando a Jesús y arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. 1:41, perdón. Y movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y lo tocó. Hermanos, esta mañana, una de mis labores es recordarnos la grandeza del sacrificio de Jesús. Porque sí es necesaria la santidad para acercarnos a Dios. Y lo hermoso de esto es que nosotros no tenemos que procurar la santidad porque ninguno de nosotros podría ser santo en sus propias fuerzas. Necesitamos el sacrificio y la limpieza de Cristo sobre nuestras vidas. Comenzamos por ahí, aceptando que Jesús es aquel que ha sacrificado por nosotros y nos ha limpiado. Y luego 1 Corintios 6:11 nos dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron ¿qué? Lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu de nuestro Dios. Escuche esto, esas son buenas noticias, hermano. Usted y yo, sin Cristo, éramos lo que usted sabe que éramos. No nos podemos acercar a Dios. Fallamos constantemente. Pero en Él, dice acá, ustedes fueron santificados, justificados en el Señor Jesucristo. Entonces, el llamado de Ageo aquí es, ¿y qué van a hacer? O sea, ustedes no han estado obedeciendo y miren lo que está pasando. No crean, les dice Dios, que por el hecho de que ustedes estén haciendo las cosas en el templo de Dios, ya son santos. Consideren bien sus caminos. Y hago una pausa acá, iglesia, porque si nuestro deseo es restaurar nuestra relación con Dios, si nuestro deseo es restaurar la iglesia, tenemos que examinar nuestras vidas y considerar si nosotros también hemos tenido esa actitud. Si creemos que por estar sirviendo a Dios o en las cosas de Dios, o si creemos que por venir el domingo en la mañana ya nos encontramos bien con Dios, estamos muy equivocados, completamente equivocados. Si por alguna razón, y creo que es algo que de pronto todos hemos caído en algún momento, nuestra intimidad con Dios ha decaído, nuestra oración no es lo mismo que era antes, en nuestra intimidad, nuestra integridad incluso no es perfecta, pero acá venimos, pero acá servimos, pero acá nos ponemos de pie. De la misma manera en que Dios les dice al pueblo de Israel, no los escucho, no, esto es inmundo, esto no me gusta, no me agrada. De la misma manera tenemos que considerar la importancia de la santidad, de procurar ese entender que hemos sido perdonados y que por lo tanto llevamos vidas que agraden al Señor como algo prioritario en nuestras vidas. Ageo dice lo siguiente, ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Ageo 2:15. Escuchen cómo dice, consideren bien esto, ¿cuándo? De hoy en adelante. Entonces, eso es lo precioso de Dios, que Dios nos da segundas, terceras y cuartas oportunidades. La misericordia de Dios es increíble y de pronto muchos de nosotros hemos fallado. Y sí, de pronto el año pasado fue un año donde no le dimos prioridad a Dios, donde Él no fue lo más importante, el centro de nuestras vidas, la razón por la cual hicimos todo.
Pero miren lo que Dios dice, consideren de ahora en adelante. Y les dice, miren al pasado, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga, granizo y toda obra de sus manos, pero ninguno se volvió a mí, declara el Señor. Entonces, durante 14 años Dios estuvo haciendo esto y la gente no se volvía. Pero como dijimos en Ageo 1, algo maravilloso pasó. ¿Y qué fue? Que el pueblo se volvió al Señor, que corrigieron su actitud, que desearon obedecerle. Y Dios les da una promesa increíble. Pero consideren bien esto, les vuelvo a decir, de ahora en adelante, desde el día 24 del mes noveno, o sea, el día en que se dio esa profecía, desde ese día que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. Y les da una promesa preciosa. Miren lo que dice Dios. ¿Todavía está la semilla en el granero? Todavía la higuera y el granado del olivo no han dado fruto. Pero desde hoy, yo los bendeciré. El llamado de Dios para nosotros como iglesia, el llamado de Dios para cada uno de nosotros como individuos es: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Entrégate. Vuelve. Aquí estoy. Recuerda quién soy yo. Recuerda cuánto te amo. Recuerda lo importante que yo soy en tu vida y que tú eres para mí. Vuélvete nuevamente. Piensa en tus caminos. Considera cómo ha sido el pasado. Considera la falta de fruto. Considera la falta de gozo, considera la falta de paz, considera tus caminos y piensa en lo que ha pasado. Pero hoy al pueblo volver su corazón, hoy al pueblo demostrar su fe en lo que Dios podía hacer en ellos a través de construir el templo y colocar los cimientos, Dios les da una promesa. Y Dios les dice: desde ya yo los voy a bendecir. Yo los voy a bendecir. Ni siquiera ha salido todavía la semilla en el granero. O sea, no era tiempo de cosecha. O sea, todavía había escasez. Todavía se veían mal las cosas. Y se iban a tardar un poco más. Iban a ser 6 meses para que la cosecha pudiera darse. Pero desde ya les dice: tengan fe, tengan esperanza, porque yo voy a bendecir. Me encanta que Dios les diga esto. Porque la mayoría de nosotros empieza a hacer algo y quiere ver resultados inmediatos. Ya, ahí mismo, en todo en la vida. Hacemos un poquito de esfuerzo y creemos que eso ya es suficiente. Y entonces cuando no vemos el resultado, decimos: esto no funciona. Y dejamos de seguir y de perseverar. El pueblo llevaba 2 meses reconstruyendo. Apenas habían puesto los cimientos, no más, solo los cimientos del templo. Les faltaba 1 año y 10 meses de construcción. Y faltaban 6 meses antes de que pudieran ver fruto en la tierra. De que volviera a haber uvas en la vid, de que hubiera grano, de que hubiera otra vez prosperidad, que era la razón por la cual ellos decían: ¿qué está pasando acá? Pero Dios les da una promesa. Por su corazón vuelto a mí, pueden tener la confianza de que yo los bendeciré. Puede ser que la bendición tarde en llegar, pero la promesa de Dios es firme y segura y está asegurando: vendrá. Si tu deseo este año es acercarte a Dios, es tener una relación más íntima con Él, es restaurar tu vida con Él y restaurar las relaciones a tu alrededor, por favor, no te rindas porque tuviste una semana que no fue muy buena, porque llevas 1 mes y todavía te cuesta orar, porque llevas 2 meses y sientes que sigues en esa misma lucha con todas las dificultades que hay en tu vida. Lo peor que podrías hacer en ese momento es rendirte, es devolverte, es no seguir esforzándote en las fuerzas del Señor. Necesitamos perseverar hasta el final, seguros de que Dios es quien nos está llamando a volvernos a Él y a estar con Él.
Romanos 12 me gusta porque presenta la perspectiva de nosotros como creyente frente a algo así. Es muy fácil que esto suene a legalismo y a decir, lo que hay que hacer es esforzarse, lo que hay que hacer es no hacer cosas malas, sino hacer cosas buenas, pero no es eso, no es eso. Es entender la motivación del creyente para actuar de una manera santa. Y yo quiero decirle eso a todos, pero en particular a los jóvenes en este salón. No crean que vivir en la gracia de Dios es no tener ninguna regla en nuestras vidas o no tener ninguna precaución en nuestras vidas. Vivir en la gracia de Dios es haber entendido tanto la misericordia y la gracia de Dios en mi vida y que soy perdonado, que amo a Dios y coloco en mi vida entonces un camino que quiera agradarle y verle. E intencionalmente digo no al pecado y sí a Dios. Y cuando yo digo no al pecado y no a lo que me aleja de Dios, me estoy colocando ciertas reglas en mi vida. En Romanos 12 el apóstol Pablo le dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Miren dónde es la fuente. La fuente es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero mírennos a nosotros, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, miren lo que hay acá de santidad. El sacrificio es ser vivo y ¿qué? Santo, aceptable a Dios. Debemos procurar vidas que sean santas. Debemos dejar a un lado aquellas cosas que nos contaminan de este mundo, que sabemos que no le agradan a Dios. Y no pensemos que simplemente como que bueno, la hago pero ya pido perdón y luego yo voy y sirvo y como estoy sirviendo estoy bien. No, no. Si nosotros pensamos de esta manera, lo que hacemos es contaminar todo lo que se está haciendo para el Señor. Y debemos es procurar una vida de santidad e integridad completa, motivada por las misericordias de Dios, presentándonos como sacrificios vivos. ¿Y qué hace un sacrificio? Un sacrificio muere a sí mismo, muere lo demás. Miren lo que dice el versículo 2. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las cosas de afuera? Pablo dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, el pueblo está reconstruyendo el templo. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios les dice es evalúen su santidad. Consideren su concepto de santidad y sigan trabajando, sigan esforzándose porque los voy a bendecir. Pero el trabajo que hagan ustedes en este templo, que venga primero de corazón y de vidas apartadas para mí, para que entonces lo que hagan en este templo verdaderamente me agrade. Iglesia, que cada vez que nosotros nos reunamos en esta congregación, que haya gozo, que haya alegría, que haya pasión por Dios, que hayan manos levantadas dándole gloria al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Que haya entusiasmo, que haya amor en el Señor, pero que todo eso sea fruto de una semana de búsqueda de Dios, de una semana de intimidad con Él, de una semana donde procuramos no amoldarnos a este mundo, sino ser transformados por el Señor, de una semana que dé gloria a Él. Y entonces podremos tener un gran fruto y a Dios le agradará lo que estamos haciendo en esta iglesia. Ageo termina con una última profecía y es una profecía que habla de la esperanza, de las promesas que Dios tiene para nosotros. En Ageo 2:20 dice lo siguiente: la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, o sea, ese mismo mes, ese mismo día. Había una profecía para los sacerdotes y otra para Ageo. Para Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Judá. O sea, él era la figura política. Y dice, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, y cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Desde el día en que ordené, hasta ahí. Y aquí acabamos Ageo. Miren lo que está pasando. La última profecía es para Zorobabel. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Y qué está diciendo Dios?
Dios está diciendo: Zorobabel, ¿qué va a hacer él con todas las autoridades de ese momento? Las va a volcar, las va a derrotar. Con todos los ejércitos, con todos los carros, con todo lo que va a pasar. Dice: llegará un día donde yo derrotaré todo. ¿Y qué va a hacer con Zorobabel? Te pondré como, dice ahí, anillo de sellar. ¿Por qué anillo de sellar? Usted ha visto de pronto alguna vez en las películas medievales que cuando el rey hacía un decreto ponían cera y luego con el anillo ponía la firma. Eso era la firma. ¿Sí? Así como hoy en día usted va a la notaría y tiene que autenticar con firma y cédula, en ese momento se autenticaba que era algo que el rey promulgaba porque tenía el anillo de sellar. Y si el rey le entregaba su anillo a otra persona, le estaba confiriendo toda la autoridad del rey a esa persona. Lo que esa persona hiciera con ese anillo era como si el rey lo hubiera decretado. Y mire lo que está diciendo Dios a Zorobabel: yo te pondré como anillo de sellar. Tú serás mi autoridad. Y nuevamente pregunto: ¿y qué? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Y a Israel, ¿qué le importaba? ¿Por qué iba a ser de aliento para todo el pueblo que Dios bendijera a un solo hombre? ¿Por qué iba a ser de aliento para todos los que estaban construyendo que Dios bendijera al líder, a Zorobabel? Y la respuesta es esta: la razón por la cual eso es importante es porque Dios cumple sus promesas. A pesar de que nosotros fallamos y no merecemos que Él las cumpla, porque Él cumplió y porque Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Dios le hizo una promesa al rey David. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 16, se encuentra lo que llamamos el pacto davídico. Dios le dice a David: David, yo pondré a tus descendientes sobre tu trono. Y siempre habrá un descendiente de David sobre el trono de Israel. Es más, miren las palabras en las cuales las pone el Señor. En el versículo 13 le dice: Él, hablando del descendiente, edificará casa a mi nombre y yo estableceré su trono para siempre, para siempre. Así que había una promesa de Dios de que siempre había alguien que reinaría ahí y que esa persona tendría un trono eterno, que el trono estaría establecido por siempre. Pero ¿qué pasó? ¿Se cumplió esa promesa por completo? Hasta cierto punto, porque cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén y se lleva al rey de ese momento, en ese momento ya no hay más rey sentado en el trono. Y cuando el pueblo regresa y Zorobabel es el gobernador de Jerusalén, ¿ven lo que no es él? No es un rey, sino un gobernador. Y la promesa de Dios reinando y la promesa de un rey que reinaría para siempre, ¿dónde está? ¿Y qué significaba que hubiera rey? Pues que eran autónomos, que no tenían que rendirle pleitesía al reino de Babilonia, que solamente Dios era su rey que los iba a bendecir. Y aquí está el pueblo destruido, está el pueblo de exilio, está esperando algo y Dios les dice: yo cumpliré mi promesa. Yo le dije algo a David y a pesar de que ustedes fallaron, a pesar de que fueron llevados al exilio, a pesar de que hoy en día no ven un rey sino un gobernador, Zorobabel, yo pondré los reinos de esta tierra sobre su cabeza. Yo derrotaré los arcos, los carros, los enemigos y yo te pondré como anillo de sellar y serás establecido como rey nuevamente en Israel. Y a mí eso me encanta porque me dice que Dios siempre, siempre, siempre cumple sus promesas y que no ha acabado con nosotros a pesar de que fallamos, a pesar de que nos equivocamos. A pesar de que no hacemos las cosas perfectas, sus promesas no dependen de nosotros, sus promesas dependen de Él. Es por eso que yo tengo la convicción de que Dios no ha acabado con Israel y de que en algún momento en la historia volverá a tratar con su pueblo y volverá a establecer ese trono. Es por eso además que tengo la convicción de que esta promesa de Samuel se cumple perfectamente en un descendiente de David. Y ese descendiente se llama ¿qué? Jesús. Y Jesús se convierte en ese que está sentado en el trono de David y se sentará algún día en el trono de Israel y reinará ¿para cuándo?
para siempre, para siempre. Y no acabará su trono. ¿Y por qué es importante esto en la restauración? Porque una de las cosas con las que más luchamos en el proceso de restaurar nuestras vidas es con desfallecer en nuestra esperanza. Es con pensar que las cosas ya no se van a volver a hacer. Es con pensar que Dios ya acabó con nosotros, que los errores que cometimos nos han descalificado por completo, que la situación presente no va a poder ser revocada. Y lo pensamos nuevamente, ¿por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos, porque vemos nuestras fuerzas, porque vemos la semana que pasó y decimos, no, pero como decía Miguel, arranqué como Ferrari, frené como burro, otra vez, no puedo. Pero Dios dice, no, yo cumpliré mi promesa en ti. Yo inicié una buena obra en ti, la terminaré. Yo tengo un plan y un propósito para tu vida. He puesto dones y talentos en tu vida para usarte. Eres parte del reino de Dios, eres un rey, eres un sacerdote, eres reina, eres sacerdotisa aquí en el templo de Dios. Eres parte del reino. Eres una persona a quien Dios puede usar. Eres apartado para Él. Y eso no es por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo en ti. La esperanza, mis amados hermanos, es necesaria para completar el proceso de restauración. Esperar que Dios va a hacer su voluntad es supremamente necesario para nuestras vidas. No lo olviden, nunca lo olviden. Nunca olviden que Dios va a cumplir su obra en medio nuestro. Es lo que nos mantiene. A mí es una de las cosas que me mantiene en mi vida personal, pero también es una de las cosas que me mantiene y me sostiene y me alegra en medio de lo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia. Tengo esperanza de que Dios quiere usar esta congregación. Tengo esperanza de que Dios ha establecido un testimonio en este barrio. Tengo esperanza de que Dios inició una obra en cada uno de ustedes y Él la va a terminar. Y creo en Él y eso me anima y me motiva a seguir adelante y seguir esforzándome en acercarme al Señor. Así que en medio de acercarnos al Rey, en medio de lo que Dios está demandando de nosotros, consideremos nuestra actitud hacia Él. Consideremos nuestra vida de santidad. Corrijamos. Si alguno de ustedes está pasando por una dificultad, con un pecado, con alguna dificultad, hermano, tranquilo, confiese y apártese. Confiésese, sáquelo a la luz. Lo peor que uno puede hacer con el pecado es guardarlo, porque el pecado crece en la oscuridad, pero muere cuando es sacado a la luz. Sáquelo a la luz y apártese y corrija. Tenemos a un Dios que está dispuesto a perdonarnos, a un Cristo que se sacrificó por nosotros y lo que Él quiere es simplemente que nos apartemos de ello. Considere sus caminos, apártese para Él, corrija y espere. Espere en el Señor. Recuerde que el esperar con Dios es un esperar activo y no pasivo. Cuando uno espera, a veces solamente se queda quieto y como que dice, bueno, voy a ver qué va a pasar. Cuando Dios dice espera en mí, no es eso. Es ese espera, pero mientras tanto, ¿qué? Confía, búscame, ora, pasa tiempo conmigo, persevera en hacer lo bueno. Busca esas cosas que Dios te estoy dando para que tú hagas. Espera el resultado. Espera lo que solo yo puedo hacer, pero persevera en hacer lo que yo te he dado a ti por hacer. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita acercarnos a Él y que el Señor nos restaure por completo. Oremos. Padre, gracias por ese tiempo que tenemos en tu palabra. Gracias porque nos amas, mi buen Señor, y nos hablas. Y gracias porque anhelas hacer una obra en medio nuestro. Dios, queremos levantar nuestras vidas hacia ti. Dios, queremos dedicarte verdaderamente nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras horas. Queremos ser una iglesia de la cual tú te agrades, mi Señor. Queremos ser una iglesia, mi buen Señor, que pueda ser de bendición a las naciones enteras, mi Señor. Queremos ser una iglesia donde verdaderamente haya adoración sincera delante de ti, mi buen Señor. Y por eso oramos. Levanta el corazón de cada uno de los que aquí nos congregamos. Acércanos, mi buen Señor, a ti, Padre Santo, te lo suplicamos. Y muéstranos, mi buen Rey, más de tu gracia y tu verdad. Trae santidad sobre la iglesia. Dios, santifícanos. Trae santidad sobre esta iglesia. Por favor, hermoso Dios. Te lo rogamos, hermoso Rey.
Que no haya pecado oculto, que no haya, Padre Santo, indiferencia, que no haya, Padre Santo, en medio nuestro hipocresía, mi buen Señor. Sabemos que te fallamos, sabemos, mi Señor, que no somos perfectos, pero Dios, lo que queremos es cada día, en cada momento, traer todo lo que fallamos delante de ti, ponerlo siempre delante de la luz, dejar que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros y nos transforme, mi buen Señor. Y no importa cuántas veces nos tengamos que parar y poner de pie, e ir de rodillas delante de ti, mi buen Señor, lo haremos, nos acercaremos, no nos cansaremos de buscarte. No nos cansaremos, mi buen Señor, de clamar a ti. No nos cansaremos, mi buen Señor, de perseverar en hacer lo bueno, mi buen Señor. Con la confianza de que algún día cosecharemos, mi buen Rey. Gracias por el llamado que nos haces como iglesia y por lo que hoy nos das en el nombre de Jesús. Amén.